Me llamo David, tengo 17 años, y lo que voy a contarles pasó hace apenas un mes. Todavía siento un escalofrío en la piel cuando pienso en esa noche, en el viento del desierto y en el olor a muerte que flotaba en el aire. Antes de que te adentres en mi historia, te advierto, esto no es una película de terror ni una historia cualquiera sobre momias. Esto realmente sucedió, y si alguien lo lee, quiero que sepa que no soy un idiota que se dejó llevar por supersticiones. Simplemente no podía imaginar el peligro real que ocultaba el pasado. Todo empezó como un viaje de vacaciones con la clase. Un paseo educativo al Museo de Arqueología y luego a las ruinas de una antigua tumba egipcia, recientemente excavada en una expedición organizada por la universidad. El plan era pasar un par de días en el desierto, explorando el sitio y aprendiendo sobre la vida y muerte de los antiguos faraones. Era un viaje que había generado una enorme expectativa en todos, aunque a mí me daba algo de pereza. Pero esa sensación desapareció al llegar a las ruinas. Al pisar la arena, lo primero que noté fue el silencio absoluto, tan profundo que hasta el más leve sonido parecía eco en la inmensidad del desierto. Nuestro guía, el profesor Ramos, era un apasionado de la arqueología. Al llegar, su entusiasmo nos contagió a todos, describía el lugar con un entusiasmo que casi hacía olvidar la aridez del desierto. Nos habló de la tumba de Ankh-Ra, un príncipe casi desconocido de la dinastía 18, cuya tumba había sido recientemente descubierta bajo toneladas de arena. Aparentemente, este príncipe había muerto joven y su tumba estaba destinada a permanecer sellada hasta el fin de los tiempos. Pero alguien había decidido romper esa promesa. Después de horas de recorridos y charlas sobre tumbas y maldiciones, estábamos agotados. Dormimos en tiendas de campaña en el mismo sitio, y esa noche, el calor sofocante y la inquietante sensación de estar rodeados por el desierto me mantuvieron despierto hasta tarde. Entonces, oí un susurro. Primero pensé que era uno de mis compañeros, pero el sonido era demasiado débil, demasiado antiguo. Escuché claramente mi nombre, David. Me incorporé, con la piel erizada. Miré a todos lados, pero solo vi a mis compañeros profundamente dormidos. Me volví a acostar, convencido de que había sido mi imaginación. Sin embargo, el susurro volvió a escucharse, esta vez más fuerte. No era posible que estuviera imaginando algo tan real. Salí de la tienda con el corazón latiéndome en las sienes. Mis ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad, pero finalmente vi una sombra alejarse de nuestro campamento hacia la entrada de la tumba. Me pareció ver a alguien con ropas antiguas, arrastrando los pies en la arena, caminando como en un trance. «Hola», susurré, sintiéndome un tonto. La figura no respondió. No sé qué impulso me empujó a seguirla. Sentía que si no iba, nunca descubriría el misterio. Caminé tras la sombra, mis pasos se hundían en la arena mientras el sudor frío se apoderaba de mí. La figura continuó hasta detenerse frente a la entrada de la tumba, sin mirarme. En ese momento, la sombra se desvaneció como el humo en el viento. Decidí que tenía que entrar. El interior de la tumba estaba oscuro como la boca de un lobo. Saqué la linterna del bolsillo y enfoqué hacia adelante. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos y dibujos que parecían contar una historia olvidada. Había dibujos de personas rodeadas de sombras, rostros retorcidos de miedo. Y luego, una figura destacaba entre todas, una momia, envuelta en vendas oscuras que, de alguna manera, se veían extrañamente frescas. Aunque sabía que solo era una imagen, tuve la clara impresión de que esa momia estaba observándome. Entonces lo escuché de nuevo, un susurro tan claro como si alguien estuviera justo detrás de mí. David. Sentí un golpe de adrenalina y giré con la linterna apuntando hacia todas partes. No había nadie. Era absurdo y aterrador, pero en ese momento supe que no estaba solo. El silencio se volvió sofocante, opresivo. Me di cuenta de que había avanzado demasiado en la tumba. ¿Cuánto tiempo había pasado? La linterna temblaba en mi mano.
Di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida cuando escuché algo que me detuvo en seco, pasos detrás de mí. Apagué la linterna, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron, pesados y lentos, como si vinieran de alguien que no caminaba, sino que arrastraba los pies. Entonces una voz resonó en mi mente, una voz antigua y sepulcral que no solo escuché, sino que sentí, como un eco vibrando en cada célula de mi cuerpo. ¿Por qué has despertado, al durmiente? Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero el miedo me paralizó. Cuando al fin pude moverme, giré y encendí la linterna. Frente a mí, a unos pasos de distancia, estaba una figura que jamás olvidaré. Era una momia, pero no como las que ves en los museos. Esta momia estaba de pie, con la carne arrugada y gris, y los ojos reales, hundidos y llenos de odio, me observaban. Su rostro estaba deformado, como si hubiera estado atrapado en agonía durante siglos. En su mano sostenía un bastón que parecía hecho de huesos y vendajes oscuros. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. La momia alzó una mano vendada y comenzó a acercarse. No. Grité con todo el aire que pude reunir, y por un instante, la figura se detuvo. Fue el impulso que necesitaba para correr. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, sintiendo que la figura venía detrás de mí, cada vez más cerca. Al fin llegué a la salida de la tumba y salí al desierto, cayendo de rodillas en la arena. El aire fresco fue un alivio, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Esa noche, nadie más escuchó o vio nada extraño. Mis amigos se burlaron de mí, diciendo que había imaginado todo, y al día siguiente, el profesor Ramos continuó el recorrido sin ninguna señal de que algo raro hubiera sucedido. Pero sabía que había visto algo. Esa figura, esa voz, eran reales. Traté de olvidarlo, pero no podía. Incluso al regresar a casa, la sensación de ser observado no me abandonaba. Comencé a tener pesadillas en las que la momia me perseguía, y cada noche su imagen era más vívida, más real. Fue entonces cuando descubrí algo inquietante. Revisando mis fotos del viaje, encontré una imagen que nunca había tomado. Era una foto dentro de la tumba, pero en el fondo, en las sombras, se veía una figura. Una figura envuelta en vendas oscuras, mirándome fijamente. Mi nombre es Adrián, y hasta hace un mes, era solo un estudiante de historia obsesionado con el antiguo Egipto. Hoy, no puedo dormir sin sentir el peso de la arena en mis pulmones ni recordar esos ojos oscuros y vacíos que me miraban en la penumbra. Nadie cree mi historia, muchos creen que sufrí un colapso nervioso por la presión de la expedición, pero tú, que lees esto, tienes que creerme. No sé cuánto tiempo me queda. El desierto siempre te alcanza, y la maldición nunca perdona. Todo comenzó en unas vacaciones de verano. Mis padres, preocupados porque siempre me veían rodeado de libros en lugar de amigos, sugirieron que me uniera a un programa de voluntariado en una expedición arqueológica en el desierto de Saqqara, en Egipto. Era una oportunidad única, y aunque la idea de estar bajo el sol ardiente durante horas no me entusiasmaba, no podía rechazar la posibilidad de ver de cerca el lugar que había estudiado desde que tenía memoria. Así que acepté. Llegué al campamento base en un día sofocante, un paisaje de arena interminable que parecía engullir el mundo. La luz del sol reflejaba en la arena de una manera casi cegadora, y al inhalar, sentía que el polvo del desierto ya me invadía el pecho. El equipo de arqueólogos, liderado por el Dr. El Masri, un egiptólogo de renombre, estaba alborotado. Habían hecho un descubrimiento importante hacía solo unas semanas, un conjunto de túneles subterráneos que se entrelazaban como una red bajo las dunas. Pero la joya de la corona aún estaba por descubrirse, algo que el Dr. El Masri llamaba la tumba del susurro. Esa noche, después de la cena, el doctor reunió a todo el equipo y, con una linterna en mano, nos mostró un conjunto de jeroglíficos antiguos que había traducido hacía poco.
Decían algo sobre una cámara secreta donde yacía el espíritu de un príncipe maldito. Según el doctor, este príncipe había sido uno de los generales más crueles y temidos del antiguo Egipto, y sus enemigos creían que su alma seguía vagando, sedienta de venganza, incluso en la muerte. Me encogí de hombros, intentando no mostrar el miedo que se me clavaba en el pecho. Las leyendas sobre momias y maldiciones eran típicas en Egipto, una mezcla de superstición y cuentos de terror para asustar a los turistas. Pero en el fondo, no podía evitar sentir un escalofrío. Había algo en la mirada del doctor El Masri, en la manera en que sus ojos se oscurecían al hablar de esa tumba, que hacía que la piel se me erizara. Al día siguiente, el equipo me asignó a explorar un pasillo oscuro con otro voluntario, Raúl, un chico español de mi edad, un tanto sarcástico pero buena gente. Equipados con linternas y cámaras, nos adentramos en los túneles que serpenteaban bajo las dunas. A medida que avanzábamos, la temperatura bajaba y un silencio sepulcral nos envolvía, interrumpido solo por el eco de nuestros pasos. Algo en aquel ambiente opresivo me hacía sentir pequeño, insignificante, como si las paredes mismas nos estuvieran juzgando por invadir sus secretos. Mientras avanzábamos, tropezamos con una pared llena de grabados que parecían antiguos incluso para los estándares egipcios. Raúl, con su cámara, tomó varias fotos y me hizo notar una serie de símbolos que parecían jeroglíficos, pero diferentes, deformados y siniestros. Los grabados mostraban figuras humanas con rostros desfigurados y cuerpos rígidos, como si estuvieran atrapados en un movimiento perpetuo de sufrimiento. Una inscripción en el centro nos hizo detenernos: los vivos que osen entrar, dejarán sus almas aquí para siempre. Raúl rió, diciendo que era un mensaje de bienvenida bastante acogedor. Pero yo no podía dejar de observar las figuras grabadas en la roca, sus ojos parecían seguirnos mientras avanzábamos, como si estuvieran al tanto de nuestra presencia. Solo quería salir de allí, pero mis pasos me guiaban cada vez más lejos de la entrada. Después de horas de explorar el laberinto, llegamos a una puerta tallada en roca maciza, más antigua que cualquier otra que habíamos visto. Estaba sellada con una gruesa capa de barro endurecido y tenía una serie de símbolos que el doctor El Masri nos había dicho que era mejor no perturbar. La razón de este aviso era simple: esa era la entrada a la tumba del susurro. Raúl, lleno de adrenalina, propuso abrir la puerta. Me negué, intentando recordar la advertencia del doctor, pero Raúl insistió, burlándose de mis miedos infundados. Antes de que pudiera detenerlo, usó una pala para forzar el sello. Hubo un crujido ensordecedor, como si la misma piedra protestara, y la puerta se abrió lentamente. La oscuridad absoluta que había tras la puerta parecía devorar la luz de nuestras linternas, y una hedora putrefacción nos golpeó de inmediato, tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Raúl avanzó, ignorando el miedo en mi voz cuando le pedí que nos diéramos la vuelta. A medida que avanzábamos, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera denso y mi propia respiración se volviera difícil. Al final del pasillo, iluminado por nuestras linternas temblorosas, vimos un sarcófago abierto. La tapa de piedra yacía a un lado, y en su interior, una momia envuelta en vendas polvorientas. A pesar del polvo y la oscuridad, algo en su rostro, parcialmente visible entre las vendas, mostraba una expresión de angustia indescriptible. Me quedé congelado al mirarla, incapaz de apartar la vista. Raúl sacó su cámara, riendo nerviosamente mientras hacía varias fotos, ignorando las advertencias y las miradas de los guardianes de piedra que parecían observarnos desde las paredes. Pero entonces, un leve susurro nos estremeció, un sonido que no venía de ninguna parte en particular, pero resonaba en la caverna como un eco. Pensé que había sido mi imaginación hasta que vi el rostro de Raúl, blanco como el papel. Lo escuchó también. El susurro creció, palabras ininteligibles que parecían llenar la tumba, vibrando en el aire como un lamento. En ese momento, la momia movió la cabeza. Lo juro, la cabeza giró ligeramente hacia nosotros, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecieron abrirse apenas, revelando un oscuro vacío.
Fue entonces cuando comprendí que estábamos en presencia de algo vivo, o al menos, algo consciente. «Tenemos que salir de aquí», le grité a Raúl, pero él estaba hipnotizado por la momia. No podía apartar la mirada. Me acerqué y lo zarandeé, logrando que despertara de su trance, y empezamos a correr de regreso por el pasillo. El susurro se hizo cada vez más fuerte, y sentí como si algo invisible rozara mi piel, arañándome, obligándome a detenerme. Miré hacia atrás y vi a la momia moviéndose, lenta pero inexorablemente, en nuestra dirección. Era imposible, pero se movía. El pasillo se hacía interminable, y con cada paso, el aire parecía volverse más espeso, el susurro más fuerte, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Corríamos sin mirar atrás, pero el sonido de sus vendas arrastrándose por el suelo nos seguía, más cerca y más cerca. Finalmente, llegamos a la salida del túnel y nos desplomamos fuera, jadeando. Los demás del equipo vinieron a ver qué nos ocurría, pero no pude explicar nada, no podía articular palabra. Solo podía mirar el oscuro agujero en la roca, esperando ver algo emerger de la penumbra. Esa noche, no pude dormir. Raúl estaba pálido, y por primera vez, no hizo ningún chiste. La tensión entre nosotros era palpable, y ambos sabíamos que habíamos liberado algo que nunca debió ser perturbado. Al día siguiente, el doctor El Masri notó la falta de algunas herramientas, y su mirada severa nos dejó claro que sabía lo que habíamos hecho. Intentamos explicarle lo que habíamos visto, pero solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre la necedad de la juventud. Los siguientes días, el campamento se tornó sombrío. Algunos arqueólogos aseguraban escuchar susurros en la noche, como si el viento trajera consigo los lamentos de alguien atrapado. Otros reportaron ver sombras moviéndose entre las dunas. Una noche, desperté con una sensación de ahogo y sentí algo frío y húmedo en mi pecho. Al mirar, descubrí un rastro de arena bajo mis ropas, una arena oscura y húmeda que no debía estar allí. Poco a poco, miembros del equipo comenzaron a desaparecer. Primero fue uno de los cocineros, luego un guardia nocturno. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabíamos, habíamos despertado algo que reclamaba nuestras vidas, una maldición que no descansaría hasta que todos pagáramos el precio. Finalmente, una noche, me desperté solo en la tienda. Raúl se había ido, y en el silencio absoluto, escuché el susurro acercándose. Esta vez, no era el eco de una voz lejana, sino un murmullo directo en mis oídos, una promesa de muerte. Salí de la tienda y vi la figura en las dunas, envuelta en vendas raídas, avanzando hacia mí con pasos lentos pero seguros. Intenté correr, pero mis piernas parecían pesadas, como si algo me retuviera. La momia extendió una mano hacia mí, y antes de que pudiera gritar, sus dedos de hueso y vendaje me tocaron el pecho, helándome hasta los huesos. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama en casa. Mis padres dijeron que había vuelto antes de tiempo, pero no recordaba nada. A veces creo que fue un sueño, pero cuando miro mis manos, aún veo restos de arena oscura bajo mis uñas, y cuando cierro los ojos, puedo escuchar el susurro del desierto, llamándome. Mi nombre es Lucía, y soy lo que mis amigos llaman una nerd de la historia. Desde que tengo memoria, me ha fascinado todo lo antiguo, en especial Egipto, sus pirámides, templos, y claro, sus misteriosas momias. Así que, cuando la profesora Guerra nos anunció un viaje escolar a Egipto, no pude contener el entusiasmo. Estábamos a punto de conocer el Valle de los Reyes y, según rumores, visitarían tumbas que rara vez se abrían al público. Al llegar a Egipto a finales de octubre, supe que algo especial me esperaba. Entre el calor seco y el aroma a especias, cada esquina parecía susurrar secretos de faraones y dioses olvidados. La primera noche, apenas pude dormir de la emoción. El segundo día, visitamos el Museo Egipcio y, para mi sorpresa, nos llevaron directamente a la Sala de las Momias. Mis amigos,
Casi todos menos yo, parecían incómodos allí, entre vitrinas y cuerpos resecos, con sus vendajes oscuros y sus rostros conservados en silencioso misterio. Pero yo no podía apartar la vista, especialmente cuando una momia en particular captó mi atención. Era un rostro distinto a los otros, más joven, con una mandíbula marcada y ojos casi felinos. La placa decía Ancaret, sacerdote real del faraón Seti. Según la breve descripción, había sido un hechicero, acusado de herejía y condenado a una muerte silenciosa en el Valle de los Reyes. Solo habían descubierto su tumba hacía unos años, y el nombre era suficiente para que algunos trabajadores locales se negaran a entrar en ella. No pude resistir el impulso de sacar una foto de su rostro, incluso a pesar de la advertencia de la guía de no tomar fotografías. Esa noche, repasé la imagen en mi teléfono una y otra vez, incapaz de apartarme de su mirada. A la mañana siguiente, fuimos en autobús hasta el Valle de los Reyes. Desde el momento en que descendimos, el lugar tenía un aire extraño, como si las montañas circundantes fuesen sombras petrificadas que guardaban secretos antiguos. Nos llevaron a varias tumbas de faraones, con pasillos que parecían continuar más allá de lo que los ojos podían ver. Finalmente, llegamos a la tumba que estaba esperando, la de Ancaret. No era una tumba famosa, y nuestra guía, una mujer de ojos profundos, advirtió que estaríamos allí solo un rato. Cuando entré, el ambiente cambió por completo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que nunca había visto antes, figuras oscuras y ojos que parecían vigilar. Y aunque el lugar estaba seco, un extraño olor a humedad flotaba en el aire, como el de una cueva abandonada. En el fondo, vi la losa que contenía su cuerpo. Nos acercamos en fila, y cada paso que daba me hacía sentir más ligera, como si la presión del mundo desapareciera a mi alrededor. Finalmente, estaba ahí, frente a la figura del hombre que había visto en el museo. Su cara, aún cubierta en parte, estaba desmoronada, pero su expresión parecía más viva que la de las otras momias que había visto. Entonces sentí algo en el bolsillo, revisé y encontré mi teléfono. Sin pensar, saqué una foto rápida de su rostro, escondiendo el celular en mi bolsillo antes de que alguien notara. Cuando salimos de la tumba, todo el grupo parecía más callado. Uno de mis compañeros de clase, Diego, se veía pálido. Comentó en voz baja que había sentido como si algo lo mirara desde las sombras. Al regresar al hotel, ya era de noche y una tormenta de arena oscurecía el horizonte. Estaba tan agotada que apenas pude acostarme antes de quedar profundamente dormida. Esa noche soñé con Ancaret. En mi sueño, lo veía en su tumba, envuelto en vendas, y al mirarlo, sus ojos de repente se abrían. Desperté con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me saldría del pecho. Con una respiración entrecortada, tomé mi teléfono y revisé las fotos de la tumba. Estaba la imagen de su rostro en el museo, y luego, la de su momia en la tumba. Pero algo estaba mal. Su rostro no era el mismo. En la primera foto, sus ojos parecían cerrados, una figura de piedra más. En la segunda, sus ojos estaban abiertos y oscuros, como si me miraran directamente desde la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré el teléfono rápidamente, diciéndome que debía ser un efecto de la luz, pero algo me incomodaba. Revisé el reloj, eran las 3:33 de la madrugada. Intenté dormir, pero en mi mente seguía viendo esa cara, esos ojos oscuros. Al día siguiente, no dije nada a nadie. Mi piel estaba pálida, y mis amigos me preguntaron si me sentía bien. La profesora Guerra parecía preocupada por mí, y me pidió que descansara en el hotel mientras el grupo hacía otra excursión. Quise protestar, pero me sentía demasiado débil. Solo quería volver a mi habitación y olvidar el mal sueño de la noche anterior. Pasé el día tratando de dormir, pero no podía. Algo me inquietaba, algo que no lograba entender. En la tarde, revisé mi teléfono de nuevo, impulsada por una sensación extraña de curiosidad y temor. Al abrir la galería, casi solté el teléfono.
La imagen de Ancaret había cambiado de nuevo. No solo tenía los ojos abiertos, sino que su boca parecía formar una sonrisa apenas perceptible, burlona y fría. Y, de alguna manera, el fondo de la foto ya no era el mismo. En lugar de la cámara del museo, parecía un lugar oscuro, con paredes rugosas y siniestras. ¿Era otro ángulo? No podía ser. Yo misma había tomado la foto en la tumba, con la guía justo detrás de mí. Pero el rostro, esa mirada, me pareció tan real que tuve que apartar el teléfono. Al caer la noche, las luces del hotel comenzaron a parpadear y escuché un ruido que me heló la sangre. Era un sonido de vendajes arrastrándose, como si algo se moviera lentamente a través del pasillo. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo el aliento. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, chirriando en la oscuridad. No había nadie. Con el corazón en la garganta, me armé de valor y salí al pasillo, esperando ver alguna explicación racional para los sonidos. Lo que vi fue aún más escalofriante, huellas, como de pies envueltos en vendas, que dejaban marcas de polvo en el suelo. Las huellas desaparecían en el siguiente giro del pasillo. Llamé a la recepción, pero no obtuve respuesta. Quise regresar a mi habitación, pero una fuerza inexplicable me empujó a seguir esas huellas. Caminé por el pasillo, y a cada paso, el aire se volvía más pesado, como si el tiempo mismo se ralentizara. Al doblar la esquina, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura alta y oscura, envuelta en vendas, estaba allí, en el fondo del pasillo, mirándome con ojos oscuros e inexpresivos. Al mirarla, mi cuerpo se paralizó. Era él, Ancaret, de pie, esperando. Sin que yo diera un paso, la figura comenzó a moverse hacia mí, sin prisa, con un paso pesado y cadencioso. El sonido de las vendas rozando el suelo me hacía sentir un miedo indescriptible. Retrocedí lentamente, sintiendo que cada segundo duraba una eternidad. Pero mis piernas apenas respondían, y cuando finalmente conseguí darme la vuelta, corrí como nunca, de regreso a mi habitación. Casi tropecé en la puerta, y cuando la cerré, el sonido de las vendas se detuvo justo al otro lado. No volví a salir de mi habitación esa noche. Me senté en la cama, abrazándome a mí misma y temblando, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana. Pero cuando finalmente abrí la puerta, no había huellas, ni rastro de esa figura. Me reuní con mis compañeros en el vestíbulo y nadie notó mi pánico, yo era la única que sabía lo que había visto. Al regresar a casa, eliminé todas las fotos de mi teléfono, incluyendo la de Ancaret. Pensé que con eso me liberaría del recuerdo de esa noche, pero aún sueño con él. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, mirándome, acercándose. Y a veces, en mitad de la noche, creo escuchar el leve roce de las vendas en el suelo, esperando el momento en que yo también quede atrapada en las sombras de esa tumba maldita. Era una calurosa tarde de verano cuando mi amigo Tomás, su prima Laura y yo recibimos una noticia que cambió nuestra vida. En el pequeño pueblo donde crecimos, la noticia de que habían encontrado una tumba antigua cerca de las colinas era tema de conversación en cada esquina. Dicen que se trata de una tumba de la época colonial, escondida en una cueva desconocida hasta ahora, y que las autoridades locales, con ayuda de unos arqueólogos, están tratando de abrirla. Desde el momento en que escuché la historia, algo en mi interior me llamó a investigar. Soy un aficionado a la historia, y no todos los días encuentras una tumba antigua en el patio trasero de tu casa. Tomás, siempre curioso, estaba igual de emocionado, y Laura, bueno, Laura solo vino porque no tenía nada mejor que hacer. La primera noche decidimos escabullirnos hasta la cueva. Sabíamos que era un sitio restringido, pero algo en nosotros nos empujaba a ir. Armados con linternas y mucha adrenalina, llegamos a la entrada de la cueva. Era más pequeña de lo que imaginaba,
apenas un agujero en la roca rodeado de una valla improvisada que solo evitaba el paso a los transeúntes más obedientes. No creo que esto sea una buena idea, dijo Laura, deteniéndose en la entrada. Pero la emoción de Tomás y la curiosidad me impulsaron a seguir. Avanzamos despacio, y el aire se volvió cada vez más denso. La luz de nuestras linternas iluminaba las paredes, y lo primero que notamos fueron unos dibujos tallados en la piedra, figuras antiguas que parecían guerreros y criaturas con cabezas de animales. Era una mezcla entre grabados indígenas y algo más primitivo, algo que no sabía describir. Sentí un escalofrío, pero traté de disimularlo. ¿Qué crees que signifique todo esto?, preguntó Tomás, acariciando una figura extraña con un tocado que terminaba en serpientes enroscadas. Laura frunció el ceño, observando los grabados. No lo sé, pero estos dibujos no parecen coloniales. ¿No deberían ser más recientes? No le respondí, porque en ese momento escuché algo, un sonido tenue que venía de las profundidades de la cueva. Era un susurro lejano, un eco de algo que parecía un gemido. Avanzamos unos pasos más hasta llegar a una pequeña cámara donde un equipo de arqueología había dejado algunos instrumentos y luces portátiles. Parecía una excavación en progreso, abandonada por la noche. Había una mesa con documentos, anotaciones y fotografías de un sarcófago que, según las imágenes, parecía estar cubierto de una mezcla de jeroglíficos y símbolos desconocidos. ¿Y si nos vamos?, sugirió Laura, nerviosa. Esto no me gusta para nada. Sin embargo, mi atención estaba fija en el sarcófago de las fotos. Era antiguo, pero de un estilo que no había visto antes. No era egipcio ni precolombino, parecía una amalgama de culturas, algo que no debía existir. En una de las fotos, vi una inscripción: los muertos no descansan cuando no han sido encontrados. ¿Crees que esto sea real?, pregunté en voz alta, señalando la foto. No lo sé, pero aquí está el sarcófago. Tomás iluminó un rincón de la cámara. Y ahí estaba, un sarcófago de piedra, cubierto de una capa de polvo y musgo. Parecía salido de una película de terror, pero allí estaba, esperando. Noté un leve resplandor dorado en su superficie, como si alguien hubiera intentado abrirlo, pero lo dejó a medio camino. Tomás se acercó y, con la emoción en los ojos, extendió una mano para tocarlo. Justo cuando sus dedos rozaron la superficie de piedra, un estruendo resonó en la cueva, como si algo hubiera caído en las profundidades. Laura soltó un grito y retrocedió. «Vámonos. Esto no es normal». Pero Tomás no escuchó. En cambio, se inclinó y, con un esfuerzo visible, comenzó a levantar la tapa del sarcófago. Intenté detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo empujara a continuar. Laura gritaba y me jalaba del brazo, pero yo también me sentía atraído, hipnotizado por la sensación de que había algo, alguien, dentro de ese sarcófago. Finalmente, la tapa se deslizó y cayó al suelo con un golpe seco. El aire se tornó aún más pesado, y un hedor indescriptible nos golpeó de lleno, como si el aliento de 1000 años se hubiera liberado de golpe. Adentro, envuelta en vendas amarillentas, había una figura que parecía humana. Su piel marchita apenas se distinguía bajo las telas, pero lo que más nos impactó fueron sus ojos. Aunque estaban cerrados, parecía que en cualquier momento iban a abrirse. ¿Qué es eso?, preguntó Laura, con voz temblorosa. No tuve tiempo de responder, porque entonces lo vi. Un pequeño destello de movimiento en los dedos de la momia, como si la piel se contrajera o temblara. Tomás dio un paso atrás, horrorizado, y Laura comenzó a llorar. «Es imposible», murmuró él, casi en un susurro. De repente, sentimos un temblor bajo nuestros pies. El suelo comenzó a vibrar, y las paredes de la cueva parecían moverse, como si algo en su interior estuviera cobrando vida. Sin pensarlo, tomé la mano de Laura y jalé a Tomás, tratando de alejarnos de ese lugar. Pero no llegamos lejos.
Antes de alcanzar la entrada, una sombra bloqueó nuestro camino. Al levantar la linterna, descubrimos a un hombre, o al menos algo que alguna vez fue humano. Su piel estaba tan seca y grisácea como la de la momia, y su rostro parecía congelado en una mueca de dolor. Avanzaba lentamente hacia nosotros, sus pasos pesados y sus ojos sin vida. Laura gritó y Tomás intentó retroceder, pero nos dimos cuenta de que había otras sombras moviéndose en las paredes, figuras que emergían del suelo y de las grietas, como si hubieran estado atrapadas en la tierra, esperando su momento para liberarse. De algún modo, al abrir ese sarcófago, habíamos despertado algo mucho peor. ¡Corre!, grité, empujando a mis amigos hacia adelante. Corrimos sin mirar atrás, atravesando los pasillos oscuros de la cueva mientras las figuras se acercaban. Cada vez que miraba de reojo, podía ver sus rostros demacrados y ojos vacíos. Parecía que el aire mismo se llenaba de susurros, lamentos, ecos de una vida que nunca se había apagado del todo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos salir de la cueva, jadeando y cubiertos de polvo. Pero algo había cambiado en nosotros. Laura lloraba, Tomás no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que las sombras aún nos estuvieran siguiendo, y yo sentía algo en mi pecho, como un peso, algo que no podía explicar. Esa noche, todos fuimos a casa en silencio, y ninguno de nosotros logró dormir. Las imágenes de las figuras, de los susurros, de la momia que parecía estar esperando nuestro regreso, me atormentaron cada vez que cerraba los ojos. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, el efecto del miedo y la adrenalina, pero al amanecer supe que me estaba engañando. A la mañana siguiente, fui a ver a Tomás, pero sus padres me dijeron que no se sentía bien. Laura tampoco fue a clases, y yo, aunque intenté concentrarme en la escuela, sentía una extraña opresión en el pecho. Era como si algo me faltara, como si hubiera dejado una parte de mí en esa cueva. Pasaron los días, y nuestros miedos comenzaron a intensificarse. Tomás empezó a hablar de sombras que lo seguían en la noche, de voces que le susurraban en sueños. Laura, por su parte, se volvió extremadamente nerviosa, decía que escuchaba pasos afuera de su ventana cada noche. Y entonces, sucedió lo peor. Una noche, recibí una llamada de los padres de Tomás, diciéndome que él había desaparecido. Fueron a su habitación y encontraron la ventana abierta y las sábanas tiradas en el suelo, como si hubiera salido corriendo en medio de la noche. No pude dormir. Al día siguiente, Laura también había desaparecido. La gente comenzó a murmurar sobre maldiciones, sobre espíritus antiguos y sobre la maldición de la momia. El pueblo, asustado, selló la entrada de la cueva, pero yo sabía que no era suficiente. Esa noche, sin poder soportar más la culpa y el miedo, volví solo a la cueva, dispuesto a terminar con aquello que habíamos comenzado. Llevé una linterna, una cuerda y una palanca, decidido a cerrar el sarcófago, a sellar lo que habíamos despertado. La cueva estaba en silencio absoluto, como si me esperara. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, pero me negué a detenerme. Al llegar al sarcófago, lo vi, estaba abierto de par en par, y la momia había desaparecido. Alrededor del sarcófago había huellas de pisadas y manchas en la piedra, como si alguien hubiera estado luchando. Un escalofrío me recorrió, pero no tuve tiempo de reaccionar. De pronto, una mano fría se posó en mi hombro, y escuché un susurro, un murmullo en un idioma que no entendía, pero que de algún modo reconocí. Era la voz de Tomás, o al menos, algo que usaba su voz. Desde niño, siempre tuve fascinación por la arqueología. Tal vez fue por el viejo museo de mi ciudad, con su aire a naftalina y a piedras antiguas. Me pasaba tardes enteras observando los artefactos. Cuando el guardia de seguridad se distraía, me deslizaba por la cinta que separaba al público de las vitrinas y acercaba el rostro, imaginándome el mundo al que alguna vez pertenecieron esos objetos polvorientos.
Así que, cuando mi profesor de historia anunció una excursión al Museo Nacional, supe que no podía faltar, aunque tuviera que mentirle a mis padres para asistir. El museo era famoso por su colección de artefactos egipcios, incluyendo una momia que había sido objeto de extraños rumores en las redes locales. Dicen que la trajeron de una excavación en el Valle de los Reyes y que el arqueólogo que la descubrió desapareció poco después, sin dejar rastro. Según las historias, la momia era la de un sacerdote cuyo nombre estaba prohibido pronunciar en voz alta. Se decía que había realizado rituales oscuros, profanando la ley de los dioses para acceder a secretos prohibidos. Nadie supo cómo murió, solo que su cuerpo fue sellado bajo una capa de oro fundido, encerrado en una cámara sin salidas y sin inscripciones. La verdad, las historias me parecían demasiado absurdas para ser reales, pero esa noche, después de la visita al museo, comencé a entender que la verdad puede ser aún más aterradora que cualquier leyenda. Recuerdo que el aire del museo estaba pesado, como si la historia quisiera aplastarnos con su peso. Cuando el guía nos llevó a la sala egipcia, todos los ojos se posaron en el sarcófago. Tenía una presencia casi sobrenatural, la madera estaba oscurecida, como si cada fibra contuviera un pedazo de noche, y las inscripciones parecían moverse bajo la luz tenue. Mientras el guía contaba la historia de la momia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el tipo de miedo que uno experimenta ante una película de terror, era algo mucho más profundo, como si una fuerza invisible intentara advertirme de algo. Y luego, inexplicablemente, el guía se detuvo, con los ojos fijos en mí. Sus labios parecieron formar una palabra inaudible, algo que no pude descifrar, pero que resonó en mi mente como un eco. Esa noche, me acosté temprano, pero no logré dormir. Las palabras del guía seguían dando vueltas en mi cabeza, y la imagen del sarcófago oscuro parecía grabada en mis párpados. Y cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé que estaba de nuevo en el museo. Pero esta vez, no había nadie más en la sala, solo yo y la momia. La tapa del sarcófago estaba entreabierta, y un sonido bajo, casi un susurro, provenía de su interior. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, una mano descarnada y envuelta en vendas emergió lentamente, extendiéndose hacia mí. Desperté de un sobresalto, mi respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Durante un momento, me quedé allí, inmóvil, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño. Pero al encender la luz de mi cuarto, vi algo en mi escritorio que me heló la sangre. Sobre mis apuntes de historia, alguien había dejado una fina capa de arena, y trazado en ella, había una palabra escrita en un idioma que no reconocía. Aunque los símbolos me resultaban extrañamente familiares, su significado se me escapaba. Con el corazón acelerado, decidí investigar. Busqué en internet los símbolos, usando palabras clave que pudieran relacionarse con la momia o la historia que nos habían contado. Pero no encontré nada concluyente. Hasta que en uno de los foros de arqueología más oscuros y abandonados, encontré a alguien que había oído sobre una leyenda similar, un sacerdote de las sombras. Alguien que supuestamente guardaba los secretos de la muerte y la resurrección en los misterios prohibidos de Anubis. Mi obsesión creció. A cada día que pasaba, notaba que la arena reaparecía en mi cuarto sin explicación alguna. A veces solo eran unos granos, y otras formaban trazos más complejos, casi como si fueran instrucciones o advertencias. También empecé a notar sombras extrañas en mi periferia, destellos oscuros que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Fue entonces cuando comprendí que había despertado algo, y que no tenía intención de volver a dormir. Todo empezó como una broma de las que se nos ocurrían a mí y a mis amigos en las clases aburridas de historia. Como cuando Martín, mi mejor amigo, soltó una risa al ver la foto de la momia de Amenofis, el monarca de Egipto con rostro eternamente congelado en una mueca de pánico. Decía que los muertos tenían algo cómico, algo ridículo en cómo se conservaban como caricaturas de lo que alguna vez fueron. No sé si era la manera en que los cuerpos parecían muñecos secos o la forma en que la profesora los describía como si fueran fósiles de museo.
Fue en ese momento que a alguien, creo que a Samantha, se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si vamos a la vieja excavación del Valle de los Espectros? He oído que los cazadores de tesoros locales dicen que esa momia sigue allí porque nadie ha logrado pasar la noche en las ruinas. La idea prendió en el grupo de inmediato. No era la primera vez que nos retábamos a hacer cosas estúpidas. Pero esta vez sentí algo distinto, algo que me helaba los huesos incluso antes de pronunciar palabra. Mi tío, que había sido arqueólogo, solía hablar del Valle de los Espectros cuando estaba borracho y no pensaba en las cosas que decía. Una vez le escuché decir que había visto a algo, una sombra, mover la arena bajo la luna llena. Fue un recuerdo que me persiguió toda la noche hasta que acepté el reto, y en ese momento, todos decidimos ir ese mismo sábado. Era uno de esos días en que el viento soplaba tan fuerte que al llegar a la entrada del sitio apenas se oían nuestras voces. Un guardia dormía en su silla, sin preocupación alguna por detenernos. La excavación quedaba en las afueras, y el cielo oscuro sin estrellas parecía presagiar que habíamos cometido un error al venir. Nos adentramos en las ruinas, alumbrando con nuestras linternas entre paredes caídas y artefactos antiguos tirados en desorden. Parecía un escenario de otro mundo, un lugar en donde el tiempo y el espacio se habían roto, dejándonos solos en la compañía de las sombras inmortales de los faraones. Después de caminar un rato, encontramos la entrada a una tumba sellada. Había algo extraño en ella, y Martín, el primero en entrar, apenas pudo contener un grito. Frente a nosotros estaba una serie de jeroglíficos extraños, que parecían recientes, como si alguien los hubiera tallado hace poco. Decían algo que ninguno de nosotros entendía, pero las palabras parecían temblar bajo la luz. Aún así, decidimos continuar.